¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión donde vamos a estar platicando de ya las primeras palabras de Alfredo Jalife después de salir de la cárcel de manera injusta, a mi manera de ver, después de un día y medio encarcelado por una señora que pues, se cree que pues nadie puede dar su opinión de absolutamente nadie, como lo es Tatiana Cloutier. Así que vamos a hablar de todo esto que de verdad está bastante interesante. Y aquí también tenemos ya las primeras palabras del doctor Alfredo Jalife, que vaya como le ha batallado con esta situación de pues la detención que vivió hace una semana, donde estuvieron callados, no nos informaron al pueblo ni al presidente, además que al día siguiente que estaba detenido. Y por lo pronto el doctor ha calificado su detención como ilegal y medieval, ¿sí? Entonces dice, bueno, hay que recordar que esto se dio debido a la muy mala entraña de Tatiana Cloutier, quien al verse metida en el descubrimiento de las traiciones que le estaba haciendo al presidente, pues quiso vengarse metiendo al doctor a la cárcel, quien ya dio la cara y ya explicó en breve qué es lo que sigue para él, qué es lo que busca, cómo le va a hacer para tratar de pues sobrellevar toda esta situación. Vamos a escucharlo. Es opinión pública. Me llamó mucho la atención que en la parte de la audiencia que me tocó allá en Monterrey, a eso ya no recuerdo, entre las 12 y 2 de la madrugada, en condiciones desfavorables, por cierto, la parte quejosa haya exigido que ya no aparezca más en las redes sociales. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué les duele tanto mi participación en las redes sociales? Afortunadamente, la jueza a cargo del control de la audiencia no se los otorgó, pero sí me llamó mucho la atención que no quieran que prosiga mi ejercicio de libertad de expresión en las redes sociales. Porque saben que el doctor todavía tiene más información que aportar sobre no solamente la propia Tatiana Cloutier, sino de otros de sus aliados que siguen pretendiendo hacer su negocio a espaldas del presidente, como ya lo hemos visto, falsificando sus firmas, haciendo totalmente de las suyas. Pero vamos a continuar escuchando lo que dijo el doctor Alfredo Jalife. A quienes me están persiguiendo. Entonces, vean, yo lo único que comentaré muy brevemente es, primero, seguiré defendiendo la libertad de expresión. Seguiré defendiendo con ahínco la soberanía de las materias primas de México, de todas las materias primas de México, como lo hice en su momento con el petróleo, que me valió la persecución durante todo un sexenio de Peña Nieto y de Videgaray y de todo el grupo entreguista neoliberal de México. Agradezco mucho al jurado, al máximo jurado real de México, que es la opinión pública, todo su apoyo que me otorgaron en 36 horas de detención ilegal y medieval. Ya luego aportaremos datos y pruebas. Y realmente yo creo que hasta vale muchas veces la pena sufrir este tipo de torturas psicológicas y martirios psicológicos cuando uno
se encuentra que tirios y troyanos, que la opinión pública, las redes sociales, a nivel vertical, todos los apoyos que recibí a nivel vertical y horizontal, pues realmente uno dice, yo creo que sí estoy en el camino correcto de la historia. Entonces, agradezco mucho, mucho cariño, no tienen ustedes idea. Cuando salí del aeropuerto de Monterrey, la gente me saludaba, se volcaba, me pedía... Entonces, imagínense cuánto dinero hay en juego para poder callar al doctor Alfredo Jalife, y adentro en la cárcel no crean que la iba a pasar bien. Allá adentro iban a pagarle a cualquier persona que se prestara para hacerle daño. Él le dice que psicológicamente lo afectan, y claro que psicológicamente lo afectan. No olvidemos que el doctor ya es una persona de edad, ya es una persona mayor, y cualquier situación como esta de quererlo meter a la cárcel, de perseguirlo, puede tener consecuencias fatales en su salud, ¿no? Lo pueden infartar, lo pueden asustar a ese grado, y a eso le apostaban, y bueno, qué bueno que no les salió. No les salió porque el presidente entró al quite. Vamos a continuar. Es opinión pública. Me llamó mucho la atención. Bueno, este es el mismo video, pero sí, definitivamente nada correcto lo que estuvieron intentando hacer. Y aquí en esta columna, precisamente, es muy interesante porque nos habla de quién estuvo detrás del encierro de Alfredo Jalife, y podríamos decir diferentes personajes, ¿no? Que definitivamente pues no quieren que se sepa todo lo que están haciendo con el litio, con el petróleo, igual que en su momento intentaron callarlo cuando se supo lo de los famosos decretos espurios. Dice, ¿lección para el analista político? No, lección para Tatiana y otros censores o inquisidores. Les platico, la madrugada del pasado 7 de diciembre, alguien además del personal nocturno del Palacio Nacional se la pasó en vela. Además, apenas supo de la detención de Alfredo Jalife y habló por teléfono con cierto personaje nuevoleonés para que viera el estado en el que se encontraba Jalife, que me decían estaba también sufriendo de angustia y estaba con la presión muy alta, y eso podría haber desencadenado en un infarto. Y le pidió que moviera todos sus contactos para que la Fiscalía Estatal determinara su pronta liberación. La primera llamada ocurrió cuando el citado personaje se aprestaba a dormir, y para atender el encargo tampoco durmió toda esa noche. Ella, porque fue una mujer, acababa de llegar a su departamento de la Ciudad de México y realizó un sinfín de llamadas a conocidos suyos en Monterrey. A eso de las 5 de la madrugada del día 7, llamó a su interlocutor del Palacio Nacional y le informó que Jalife había sido detenido para seguir en libertad el proceso que entabló Tatiana Cloutier en su contra, quien lo acusó el 22 de diciembre de 2022 de difamación, calumnias y también agresión política y de otros delitos menores. Como resultado de tales gestiones, el presidente López Obrador comenzó la mañanera del 7 con el siguiente mensaje. Tiene que ver con un Estado, tiene que ver con la Fiscalía Estatal de Nuevo León, pero tiene que ver también con el artículo 6 y 7 de la libertad de ideas, y eso también nos atañe. Y bueno, ahí es donde empezó a hablar un poco acerca del asunto. Por esas razones de equidad de género aplicadas inéditamente contra una mujer, el personaje citado fue recientemente excluido de las listas de Morena rumbo al Senado. O sea, imagínense nada más, también hubo consecuencias de quitarlo en esa vía para llegar al Senado. Y luego dice, porque acuérdense que Morena también privilegia mucho el hecho de que alguien, sobre todo hombre, no hubiera ejercido violencia por género, y si se comprueba que ejerció violencia de género, lo bajan de la lista del Senado. Dice, el jale que se aventó ha hecho reconsiderar su postura a cierta senadora morenista que está detrás de la mencionada exclusión. La resolución en unas cuantas horas y en plena madrugada del encargo en favor de Jalife es también una señal para Tatiana, porque si en verdad tuviera el peso que ella dice que tiene en Palacio Nacional, su acusado
se hubiera pasado unos cuantos días en la cárcel y no habría sido liberado tan rápido. La exsecretaria de Economía también podría haber estado maniobrando para que su colega política, ella sí, nuevoleonesa y no sinaloense como la hija de Maquio, fuera excluida de las listas de Morena rumbo al Senado. Razones le sobran para ello. La posición de López Obrador contra la censura es también una lección contra otros. No digo nombres por respeto a San Juana Martínez, la que mandó al carajo a Notimex. No digo nombres por respeto a María Martínez, el alias con que ella misma opina en un deshilachado chat de Monterrey que se llama Acciones San Pedro. No digo nombres por respeto a Juan Fernando Cantú, lacayo de San Juana, y de Enrique Burguete, mangoneadores de dicho chat. No digo nombres por respeto a Beto Frías, su contraparte en otro chat regio, Café Grillo Ciudadano, pero todos ellos han pecado de censores y furibundos inquisidores al sacar de esos grupos a quienes se oponen a sus ideas y a sus preferidos. Si el mismo presidente alienta la libertad de expresión, aún siendo pronunciadas en su contra, ¿qué les deja a esos patéticos casos de censura que ocurren en las redes sociales? Entonces, me parece que sí, como dice aquí, es una elección muy dura para Tatiana Cloutier, que obviamente el presidente no la respaldó en este tipo de situaciones, donde el presidente, bueno, pues es muy cercano a Jalife. El presidente, ustedes recordarán, se la pensó un buen tiempo en ponerlo como su asesor, ahí dentro del Palacio Nacional. ¿Y qué es lo que pasó? Empezaron a gritonear y a vociferar los conservadores y opositores corruptos, cómo era posible que el presidente siquiera se atreviera a considerar a Jalife como su asesor, porque que eso no podía ser, que era horrible, que fuchi, caca, guácala. Finalmente no terminó Jalife de asesor, porque obviamente personas que le hablaban al oído al presidente y que maniobraban para tratar de secuestrar al presidente, de manera obviamente ficticia, pero psicológica, lo iban a secuestrar al presidente, impidieron que Jalife llegara ahí como asesor del presidente. El mismo Jalife dijo, no, pues mejor yo aquí expreso mi opinión a través de mis redes sociales, que luego se los pongan al presidente, y ya el presidente, que cuando los escuche, pues ya, ahí sabrá si me hace caso o no. Entonces, yo creo que a eso le temían, ¿no? De que el presidente tuviera ahí muy cerca a Jalife, porque sabían, evidentemente, que iba a aconsejar al presidente de deshacerse de ciertas personas que le hacían daño, por ejemplo, también de que pusiera mucho ojo en el litio, pusiera mucho ojo en el petróleo, y eso es lo que temían. Pero bueno, lo importante es que Jalife en estos momentos ya está en libertad, está tranquilo, no va a callarse, va a seguir diciendo todo lo que sabe, y eso es precisamente lo que ahora pudiera poner en riesgo su propia vida, porque sabemos, esta gente no tiene escrúpulos, para ellos es más importante, evidentemente, su dinero que la vida de una persona. Pero bueno, llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olvide, todos los días tenemos transmisión a las 4 de la tarde para que no se la pierdan. Así que nos vemos hasta la próxima. Que tengan un bonito día